hacer eso, así que se lo agradezco porque lo había olvidado completamente. Y ahora sí. Entonces, el primer axioma de continuidad se conoce como el axioma de Arquímedes y aquí, digamos, si bien cuando lo anunciemos nos vamos a dar cuenta que se parece mucho con respecto al cálculo, nuevamente no confundir porque no es lo mismo. Recordemos que muchas veces estos matemáticos trabajaron en diferentes áreas, ¿cierto? Lo que hoy no suele ocurrir. Digamos, actualmente digamos, un algebrista es muy difícil que aporte teoría en geometría, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, antiguamente sabemos que un matemático en común, en general, digamos en el 1800, 1900, eh, podía tener diferentes teoremas y teorías tanto en el álgebra, en la geometría, en teoría de números, en, en el análisis, ¿cierto? En todas las áreas finalmente sabemos que hoy es muy difícil hacer eso porque uno tiene que tomar como especialidad, ¿cierto? Supongo aquí los chicos que sean de licenciatura en matemáticas, ¿cierto? Al final, digamos, al último año de su carrera, notará que uno tiene que escoger una línea finalmente, ¿cierto? Si va a desarrollar su trabajo en álgebra, en geometría, en análisis. Y ahí, bueno, notará que es tanta la cantidad de cosas que ya existen, ¿cierto? Que es muy difícil que alguien pueda dedicarse a más de un área. Bueno, a pesar que, digamos, el futuro actual de la matemática es justamente hacer un puente entre dos de estas ramas, ¿ya? A pesar de la complejidad que esto involucra. Así que para nada debemos extrañarnos de encontrar siempre los mismos nombres en cuanto al axioma, a los teoremas y enunciados. Bueno, entonces el axioma 1 de Arquímedes nos dice, consideremos dos segmentos, el segmento AB, el segmento CD, arbitrarios. Entonces, sobre la semirrecta AB, es decir, la semirrecta a la cual pertenece el segmento AB, en esta semirrecta existe un número finito de puntos. Entonces, podemos mirar aquí abajito, ¿cierto? Tenemos el segmento AB y la semirrecta AB. Entonces podemos encontrar un número finito de puntos a los cuales llamaremos a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta a sub n, situados de manera que A1 está entre A y A2, que A2 está entre A1 y A3, ¿cierto? Y así sucesivamente. De tal manera que los segmentos A1, A1, A2, hasta el último segmento, que sería el segmento AN-1 a N, son todos congruentes a CD. Y de tal forma que B esté entre A y A sub N. Entonces, en el fondo, si nos damos cuenta, la idea tiene que ver con la medición. Quiere decir, si queremos comparar dos segmentos, podemos, ¿cierto?, encontrar que existen una cantidad finita de puntos dentro del segmento más grande, de tal manera que pueda establecer una congruencia entre el segmento más pequeño con los nuevos segmentos formados con estos puntos al interior del segmento más grande. Por otro lado, se enuncia el axioma 4.2, conocido como el axioma de Cantor. Nuevamente también un nombre conocido, ¿cierto? Sobre todo en la teoría de infinitos. Nos dice que si en una recta cualquiera, A, se tiene un número cualquiera de segmentos, A1B1, A2B2, etc., de los cuales cada uno está en el interior del anterior, suponemos además que cualquiera que sea un segmento prefijado EF, existe un número n tal que el segmento ANBN es menor que el segmento EF. Entonces, recordemos que este segmento ANBN finalmente quiere decir que dentro de todos los segmentos que estaban arriba, para uno de ellos, ¿cierto? Digamos, el n, considerando el n un número cualquiera. Entonces, existe un punto X en la recta A que está en el interior de todos los segmentos. Como consecuencia del axioma anterior, Cantor demostró que los puntos de una recta se pueden poner en correspondencia biunívoca con los puntos de un segmento. Y a su vez, los puntos de una recta se pueden poner en correspondencia biunívoca con los números reales. Entonces, cuando se habla de esto en el fondo, recordemos que en la primera guía también se probó, para hacer una analogía con respecto a esto, se probó que los puntos interiores de un segmento de una recta eran infinitos, ¿se acuerdan? Entonces, finalmente, desde esa teoría y con respecto al axioma de Cantor, se puede establecer esa correspondencia biunívoca, que digamos en nuestro lenguaje esto significa una
biyección, ¿cierto? Es decir, uno puede establecer una función biyectiva entre los números reales y los puntos de una recta. ¿Ya? Entonces, en el fondo podemos identificar los puntos pertenecientes a una recta con los números reales. ¿Ya? Sabemos que tienen, bueno, como espacio ahí hay cosas que podemos relacionar. Entonces, con respecto a lo anterior, vamos a poder establecer la medición. Así se enuncia el teorema número 31, que nos dice que para cualquier número real x mayor que 0, existe un segmento cuya longitud es x. Y entonces lo primero que vamos a probar es que para cualquier número real, o en el fondo lo que quiere decir es que siempre vamos a encontrar un segmento cuya medida es cualquier número, cualquier número positivo. A muy grandes rasgos. Entonces, para esto vamos a utilizar el axioma de Arquímedes, ¿cierto? El primero que vimos, que recordemos que lo que hacía en el fondo era ubicar puntos al interior de un segmento para poder comparar con otro, ¿cierto? Entonces vamos a decir que utilizando, oh, perdón, utilizando el axioma de Arquímedes, analizaremos el proceso de medición el cual consiste en asignar un número real, oh, perdón, aquí, a un segmento, vamos a decir un segmento dado, ¿cierto? Que puede ser para cualquiera de ellos. Entonces, de la misma manera que se enunciaba el axioma de Arquímedes, vamos a considerar el segmento AB un segmento cualquiera y vamos a considerar CD un segmento, vamos a decir fijo o fijado. ¿Ya? Quiere decir, nuevamente vamos a considerar uno cualquiera, vamos a decir fija, arbitrariamente, vamos a eso. Arbitrariamente. Y a decir este CD, uno después de escogerlo no lo puede cambiar. Y lo vamos a escoger, vamos a decir que es el segmento unidad, fijado arbitrariamente como unidad. Entonces, el segmento unidad es porque tiene medida 1. Entonces, vamos a decir aquí al cual, oh, perdón, al cual asignaremos el número real 1. Entonces, bueno, tan arbitrariamente fijamos este segmento CD y le decimos este mide 1. ¿Ya? Entonces vamos a comparar el segmento AB, como vimos que se podía dividir en diferentes trocitos, con respecto a un segmento que mide 1. Entonces, basando en el axioma de Arquímedes, que fue lo primero que vimos, o que definimos. Entonces, recordemos que nos decía que sobre una semirrecta, entonces, bueno, vamos a escribir sobre la semirrecta AB, se superponen
segmentos congruentes al segmento CD, de tal manera que se obtienen los puntos, bueno, vamos a cambiarle los nombres que estaban A1, A2, ¿cierto? En el axioma vamos a ponerle P, como Profe, punto. ¿Sí? ¿es superponen arriba? Sí, superponen. Super. Parece que decía Gracias. super, ¿no? Eh, Sí, ahí sí. Gracias. Superponen. Y entonces, los puntos, bueno, P1, P2, ¿cierto? Hasta P sub N, P sub N más 1, vamos a decir. Y el punto B está entre A y el último, que sería P sub N más 1. P sub N más 1. Ya, entonces, según el axioma de... Vamos a dibujar esta cosa en el axioma de Arquímedes. El caso que tenemos, entonces tenemos el segmento AB. Bueno, vamos a decir AB. Entonces esta es la semirecta AB. Y dijimos que vamos a fijar estos tramos de tal manera que supongamos más o menos algo por el estilo, ¿ya? Entonces, este punto vamos a decir que es P1, este vamos a decir que es P2, y así sucesivamente. Aquí tenemos P sub n, y aquí tenemos P sub n más 1. Entonces, B está entre A y P sub n más 1, y recordamos que lo principal que tenía que cumplir era que esto fuese congruente con el segundo segmento, ¿cierto? Que era CD. Y sabemos que a este segmento le asignamos el valor unidad. Entonces, esto mide 1. Y el axioma de Arquímedes nos permitía fijar estos puntos P1, P2, P sub n más 1, de tal manera que cada uno de estos segmentos, segmento A, P sub 1, segmento P1, P sub 2, y así hasta P sub n más 1, cada uno de estos mide, o digamos, es congruente con CD, ¿cierto? Bien, entonces, perdón. Eso es la idea siguiendo el axioma arquimediano. Bien, entonces puesto o dado que, vamos a decir dado, ¿cierto? Entonces, dado que tenemos este segmento congruente a CD, tenemos P1, P sub 2 también congruente a CD, vamos a poner 3 puntos, sabemos que todos son congruentes a CD, ¿cierto? P sub n más 1 como segmento también es congruente a CD, como segmento, perdón, como segmento, ¿cierto? Y ahí para que no aparezca un prima. Entonces, lo que se ha hecho, en el fondo lo que hemos hecho es como cortar el pedacito CD, ¿cierto? Y lo estamos recubriendo, el segmento grande, lo estamos recubriendo de puros pedacitos de CD, ¿cierto? En el fondo eso. Entonces, lo que se ha hecho, digamos, es recubrir el segmento AB utilizando un segmento unidad, ¿cierto? De medida 1. Recordemos que muchas veces para el estudio de varias cosas uno asigna el valor unidad. Por ejemplo, no sé, un cálculo multivariable y cosas por el estilo. Ya, entonces, nosotros lo que queremos hacer en el fondo es medir a B. Entonces, queremos medir a B y para medirlo, como hemos
cubierto AB de puros trocitos que son unidad, sabemos que este pedacito mide 1, este mide 1, este mide 1. Entonces, la cantidad de veces que hemos sido capaces de cubrir el segmento AB con los tramos unidades corresponden a la medida. Pero, en el final de este segmento AB, pueden ocurrir varias cosas. El caso bonito, o el caso favorable, puede ser que B coincide con el punto P sub n, por ejemplo. Y en el caso de que eso ocurra, sería maravilloso porque justamente la medida de AB sería n veces el segmento unidad. ¿Ya? Entonces, si tenemos que AB mide n inmediatamente, es decir, la cantidad de puntos que lo subdividieron. Y ahí podríamos obtener una medida inmediatamente del valor, ¿cierto? Lo cual respondería al enunciado. Es decir, para el valor n, ¿cierto? Vamos a encontrar siempre un segmento cuyo valor es n. Pero como vimos, ¿cierto? Sería como el caso más bonito. Entonces, también podría ocurrir que no, como en el dibujo, ¿cierto? Que B y P sub n, o P sub n menos 1, más 1, perdón, no coinciden. Entonces hay que volver a hacer una subdivisión aquí para poder encontrar el valor de la medida del segmento. Entonces, como bien señalamos, puede ocurrir que P sub n coincida con B. Entonces, como bien dijimos aquí, el segmento AB, o en realidad segmento unidad, vamos a decirlo al revés. Entonces, el segmento unidad está cubriendo, o está, vamos a decir, en AB, exactamente n veces. ¿Sí? Bueno, aquí tengo una pequeña... Ya estoy aquí. Quiero que alguien me ayude a salir de la duda. Con este segmento. Mi duda es con respecto a este punto. Estoy suponiendo que en realidad debería ser P sub n más 1 el que coincide con B para que el segmento se cubre n veces. ¿Cierto? Porque supongamos hagamos un dibujo aquí. Entonces, ya, ahí me cubre una vez. Este me cubre dos veces. ¿Cierto? Entonces, en el fondo es esa cantidad de veces lo que me va cubriendo, ¿no? Ya, aquí tengo dos veces, aquí bla, 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 bla. Entonces, aquí el último segmento, digamos que si B coincide con P, sería este segmento. El que va entre Pn-1 y P sub n, ¿cierto? Entonces, si, digamos, este es el primer segmento, coincide con P1, el segundo segmento termina en P2, entonces el segmento enésimo terminaría justo en Pn, ¿cierto? Ah, esto está bien. Ya, mi duda era si B tenía que coincidir con este o B tenía que coincidir con este. Por la cantidad de pedacitos que lo van cubriendo, ¿cierto? Para que lo cubra n veces, finalmente tiene que coincidir B con P sub n y no con P sub n más 1. Si coincide con P sub n más 1, en el fondo hay n más 1 pedacitos, ¿cierto? Digamos que es solo para que coincida el mismo número. Ya si es n o n más 1 nos da lo mismo, porque de todas maneras sabemos que es real y va a ser distinto en el caso contrario, ¿cierto? Ya era solo para salir de la confusión. Entonces, súper bien. Tiene que ser con P sub n, para que lo cubre la misma cantidad de veces que queremos. Ah, mira. Ya, entonces, digamos que este es el caso bonito, ¿cierto? El caso que a todos nos haría feliz porque nos da la medida inmediatamente. Pero sabemos que no toda la vida es maravilloso, entonces puede ocurrir que P sub n no coincide con B. Entonces, en ese caso, B estará entre P sub n y P sub n más 1. Y por lo tanto, la longitud
del segmento AB sería entre n y n más 1, ¿cierto? Vamos a decir, está comprendida entre n y n más 1. Bueno, sabemos que tiene que ser mayor que n y no puede ser mayor que n más 1, ¿cierto? Digamos, en el caso de que b coincide con p sub n, mide n. Si b coincide con p sub n más 1, mide n más 1. Pero si b está entre esos dos puntos es porque tiene que estar comprendida entre cualquiera de estos dos valores. Profe, ¿Sí? da lo mismo si está, no sé cómo, está comprendida ¿Mm? en P sub n, o sea, B está comprendida en P sub n y en P sub n más 1. Si Ujú. en los dos mide 1, da lo mismo, ¿verdad? O sea, va a ser como el caso anterior, Ah, claro, como que a todo hace feliz, una claro, cosa claro. así. O sea, si B coincide con esos puntos, digamos que no, Ujú. por ejemplo, si B coincide con P sub n, inmediatamente mide n veces. Ya. Y si B coincide con P sub n más 1, inmediatamente mide n más 1. Porque en el fondo la idea de esta cosa, si vamos a mirar aquí abajo, en el fondo tenemos el segmento C de amarillo, ya, supongamos eso. Y de aquí de verde vamos a tener el segmento AB, o de azul, perdón. Entonces, en el fondo lo que uno hace es literalmente es pescar este de abajo y ver cuántas veces cubre el de arriba. Entonces lo voy copiando y voy viendo cuántas veces cabe acá arriba. Entonces, por ejemplo, ya supongamos que están bien pegaditos, ¿no? En el fondo eso es lo que estamos haciendo. Entonces, llegamos al último pedazo y nos damos cuenta, por ejemplo, bueno, si estarían bien puestos. Ya, entonces dijimos, bueno, tenemos 7 veces el tamaño. Pero el último pedacito pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que quede perfecto y que ahí sería el caso de arriba, ¿cierto? Que en el fondo mide n. O puede ocurrir, que es lo que estamos mirando ahora, que no calza bien, po. Entonces nosotros si nos damos cuenta lo colocamos, hay un pedacito que, no lo, que digamos que estamos cubriendo de más. Entonces ese es el punto que estamos viendo ahora. Si lo calza perfectamente es porque mide justamente el número de veces que lo estoy cubriendo. En ese caso era n veces. Entonces ahora nos dimos cuenta que si está entre medio de Pn y P sub n más 1, no lo alcanza a cubrir completamente, ¿cierto? Entonces significa que aquí tengo n veces, pero me falta un pedacito que no puede ser mayor que n, ¿cierto? Entonces por eso que se dice que está entre n y n más 1. O sea, suponiendo que este pedacito de aquí, digamos, era la cantidad n de pedazos que yo le ponía arriba. Entonces, si yo le pongo un Sí. n más 1, se pasa. Entonces, si la longitud amarilla va a ser n, Ujú. eh, para el pedacito que sobra va a ser n menos 1 o algo así, ¿verdad? O n menos tanto para que quede justo. Si el pedacito de amarillo fuese n. Ujú. Para que lo complete de manera perfecta y no se salga, tendría que como cortarse un pedacito amarillo, como restárselo. Claro, claro, pero ojo, porque ya le coloqué n. Entonces, si yo le Ujú. coloco un pedacito amarillo, pero más chico, ya no puede ser menos, n menos algo, pues tiene que ser n más algo. Ah, ya. Porque si yo le quito un pedazo a n, en el fondo me va a quedar más corto. Es como que yo le hiciera esto. Ya. Entonces, en el fondo al revés, ¿cierto? Lo que tú me dices está correcto. Si yo le quiero colocar este pedazo, yo me doy cuenta que si lo coloco entero, me paso. Entonces, en el fondo lo que hay que hacer es Ujú. empezar a cortarlo para que alcance justo, ¿cierto? Justamente eso es lo que vamos a empezar a hacer. Pero ahora estamos solo hasta ahí. Digamos, pucha, no le puedo colocar un pedacito n más 1. Supongamos que este es el pedazo n más 1. Si yo se lo coloco, me paso. Entonces no puede. Entonces vamos a quedarnos solo hasta n. Y ahora el siguiente proceso, que lo que sí sabemos hacer hasta ahora es poder buscar un punto medio, por ejemplo, de este segmento. Entonces sabemos que el punto medio me lo divide en dos congruentes, lo que significa en otras palabras que yo lo que sí puedo hacer con este pedazo amarillo es dividirlo por la mitad. Tener un medio, por ejemplo. Entonces, si supongamos ahí está la mitad. Si ahora tengo la mitad, ahora probamos con la mitad. Si la mitad la cubre, perfecto. Por ejemplo, me doy cuenta que la cubre, pero igual le falta un pedacito. Y si le vuelvo a colocar una mitad, me vuelve a pasar. Entonces la mitad nuevamente voy a tener que dividirla por su mitad, ¿cierto? Que va a ser un cuarto. Y así sucesivamente, hasta que sea capaz de cubrir el segmento completo. Esa es la idea de medir un segmento. Desde la manera, digamos, más básica, ¿cierto? Porque estamos basándonos solo en los axiomas
de Arquímedes que acabamos de nombrar y en las cosas de segmento que hemos visto hasta ahora. En el fondo es como que estuviéramos utilizando una regla para medir el segmento, pero que en vez de utilizar centímetros, estamos utilizando otro segmento. Pero si se dan cuenta, la idea, la lógica es exactamente la misma, porque finalmente el centímetro, sabemos que todos los centímetros son congruentes con el centímetro 1 o con la medida 1 centímetro, ¿cierto? Sabemos en el fondo que 2 centímetros significa que hay 2 veces 1 centímetro, ¿cierto? Y que cada uno de esos centímetros sigue siendo congruente a 1 centímetro. En el fondo es exactamente la misma idea, digamos, que está de fondo. Ahora, si tengo un pedacito que mide 1,5 centímetros, yo no lo puedo cubrir con 2 pedacitos de 1 centímetro, ¿cierto? Porque me voy a pasar. Entonces lo que uno hace, voy a cubrir 1 centímetro y el otro centímetro lo tengo que dividir por la mitad y ahí voy a poder cubrirlo, ¿cierto? Entonces ese es el proceso, solamente que estamos utilizando medidas arbitrarias, por eso hablamos de n, porque no sabemos cuál es el número. Como que en el fondo no nos importa tanto eso. Lo que sí nos importa saber es si lo cubre exactamente o no lo cubre exactamente. Pero como con la medida de la regla, más o menos uno se puede formar la misma idea. Ya, entonces sabemos que si B está entre P sub n y P sub n más 1, la longitud de todo el segmento va a estar entre n y n más 1. Entonces, si la longitud del segmento era, vamos a decir, bueno, si la longitud del segmento, vamos a decir a B, es A, ¿ya? Una medida A, entonces n, o digamos que A está, como dijimos, entre n más 1 y n, ¿cierto? En el fondo es para saber dónde va a estar ubicada nuestra medida. ¿Ya? Entonces tenemos que seguir un proceso de subdivisiones para encontrar la medida. Entonces ahora podemos seguir el proceso de subdivisiones para aproximarnos cada vez más a la medida de AB. Y entonces el paso, como dijimos ahora, lo que vamos a hacer es ir dividiendo entonces este segmento que mide 1 por las mitades, ¿cierto? Cada vez más. Entonces cada vez que nos vamos acercando a la mitad. Si ya ocupamos la mitad, después hay que sacar la mitad de la mitad, ¿cierto? Que sabemos que es un cuarto. Después de un cuarto vamos a tener que aproximarnos la mitad de un cuarto, o sea, un octavo. Después la mitad de un octavo y así, ¿cierto? Cada una un pedacito más chiquitito. Entonces, como vimos, ¿cierto? Puede haber una correspondencia con los números reales, como bien se señaló, eh, etcétera. Aproximarnos cada vez. Sí. Y también se puede tener una idea, por ejemplo, un poco con la intuición de lo que es límites, ¿cierto? En el cálculo. Por ejemplo, hay un ejemplo, un poco, digamos, una paradoja mental para poder entender un poco la noción de límite cuando uno recién la estudia. Y se dice que para entender el concepto de límite, uno tiene que ponerse, imaginarse que cuando tú fueras camino a tu casa, cada paso que das, avanzas la mitad del camino hacia tu casa. Entonces, indiferente de qué tan lejos o tan cerca estás de tu casa, si tú vas hacia tu casa y por cada paso avanzas solo la mitad, bueno, si estás muy lejos, en un paso avanzas mucho, ¿cierto? Pero mientras más cerca estés de tu casa, te das cuenta que nunca vas a poder llegar porque solo avanzas la mitad del camino, a pesar de que estés muy, muy, muy cerquita de tu casa, ¿cierto? Siempre te va a seguir quedando algo de espacio. Entonces, en el fondo te das cuenta esa la noción de límite. Y aquí es más o menos el mismo sentido, pero en cuanto a medición. Entonces supongamos que tenemos una wincha de medir, ¿cierto? Si la wincha es muy larga, en el fondo lo que estamos haciendo es cortar a la mitad la wincha y cada vez estamos cortando a la mitad hasta que nos llegue a cubrir todo el espacio que queremos medir. En el fondo eso. Entonces para tener una noción también ahí con respecto a todas estas cosas.
Ya, entonces queremos aproximarnos a la medida de AB. Entonces vamos a tener que fijar ahora un punto nuevo entre estos dos. En el dibujo acá arriba. Mira. Entonces, B está entre Pn y B sub n más 1. Entonces vamos a fijar un punto acá. Ese punto le vamos a llamar Q, para no confundirlo. Entonces, si Q, vamos a decir Q sub 1, perdón, es el punto medio de P sub n más 1. Bueno, sabemos que todo segmento tiene punto medio, ¿cierto? Ya hemos probado la existencia del punto medio. Entonces, si pasa eso, puede ocurrir. Entonces vamos a fijar varios casos. Bueno, en realidad 3. Nuevamente el caso bonito, ¿cierto? Que el punto medio coincide con B. Entonces, para este caso, el dibujo, vamos a hacer solo el último pedazo del segmento AB. Entonces, el último pedazo, recordemos que estaba comprendido entre P sub n y P sub n más 1. Y estamos diciendo que el punto medio es Q sub 1 y que en este caso coincide justo con B. ¿Ya? Entonces, aquí nuevamente sabemos que la medida, intuitivamente podemos darnos cuenta que si hasta aquí medía n, y coincide B con el punto medio de este segmento, entonces la medida total del segmento AB sería n más un medio, ¿cierto? Porque este es el punto medio de un segmento que mide 1. Entonces, en ese caso también, digamos, sería el caso bonito, el segundo tipo de caso bonito, por así decirlo, ¿ya? No tan directamente bonito, pero tampoco es tan complejo todavía. Bien, entonces tenemos los otros dos casos que sería que Q o que bien B esté a uno de los otros dos lados del punto medio, ¿cierto? En el fondo estamos viendo, vamos a ver qué tanto nos pasamos respecto al punto medio de la medida. Y entonces, el otro caso es que el punto medio está entre P sub n y B. Entonces, para esto, si queremos dibujar nuevamente la situación, vamos a ponerlo un poquito más acá. Ahora sabemos que esto no calza. El punto medio no se mueve, ¿cierto? Entonces, en este caso, el punto Q1 está entre P sub n y B. Entonces, B tiene que estar por acá, más o menos. Vamos a ponerlo acá. Y el segundo caso sería que B esté a este lado, ¿cierto? En el fondo que Q sub 1 esté entre B y P sub n más 1. Entonces acá está entre B y P sub n más 1. Que sería el último caso. Y para este caso vamos a copiar el de arriba. Y lo que vamos a hacer es que el B ahora está a este lado. Por ejemplo ahí. Ya, entonces para terminar la medición, veamos que si, de todos estos casos, si ocurre uno, como dijimos, estamos listos, ¿cierto? Entonces la medida de A sería n veces hasta acá, y como justo calza con el punto medio de un segmento que mide 1, entonces la medida del segmento AB sería n más un medio. ¿Ya? Y ahí entonces uno estaría listo. Pero este, como dijimos, era nuevamente el caso funcional. El caso que uno espera que ocurriese si es que no resultó el primer caso. Ahora, si ocurre 2, entonces sucede que A, bueno, miramos el dibujito. Si B está más lejos, por así decirlo, que el punto medio, significa que la medida del segmento es mayor
que n más un medio, pero no es mayor que n más 1, ¿cierto? Entonces, en el fondo quiere decir que si ocurre 2, a está entre n más 1 y entre n más un medio. Si ocurre 3, si lo tenemos acá, recordemos que hasta aquí la medida era n. En el punto medio, la medida es n más un medio. Entonces, si B está entre estos dos puntos, significa que A está entre n y entre n más un medio. Entonces, A está entre n y n más un medio. Ya, entonces vamos a tener que continuar recursivamente para el caso 2 o 3. Entonces, para 2 o 3, se puede continuar el proceso de medición. Tomando los puntos medios Entonces, ahora vamos a tomar los puntos medios del punto medio anterior con cualquiera de los dos extremos, ¿cierto? Entonces tenemos con el último punto, tenemos el segmento, el punto medio de este segmento, o bien de el punto anterior, ¿cierto? Que era P sub n con el punto medio. Entonces, en el fondo, como el dibujo que teníamos anterior, ¿cierto? Bueno, supongamos como eran los casos 2 y 3, teníamos Q sub 1, tenemos P sub n más 1, acá tenemos P sub n. Entonces, estos otros dos casos voy a colocarlos con amarillo. Era como que el B estaba acá o bien estaba acá, ¿cierto? Esos eran los 2 o 3. Entonces, ahora lo que uno considera es un nuevo punto medio de cualquiera de estos dos segmentos. Es decir, entre estos dos o entre estos dos. Y nuevamente preguntarse los tres casos. ¿Ya? En el fondo, por eso es recursivamente. Entonces, supongamos ahora, ahí está el punto medio de acá. Supongamos, vamos a llamarle Q sub 2. No estoy seguro si le nombramos algo, creo que no. Y acá también, entonces acá puede haber otro punto medio, supongamos Q sub 3. Entonces después uno se pregunta nuevamente, ¿el B coincide con el punto medio? Si es así, inmediatamente tenemos que la medida. Si acá también. Ahora, si no, nuevamente hay que preguntarse entonces, si el B si no coincide, entonces el B a qué lado del punto medio está. ¿Está acá o acá? Y nuevamente volver a medir por el punto medio, es decir, buscar el punto medio de acá, buscar el punto medio de acá, buscar el punto medio de acá, así, ¿cierto? Hasta que en algún momento debe coincidir con B, lo cual nos permite determinar la medida exacta del segmento. Y entonces tenemos eso, según donde se encuentre B, ¿cierto? Vamos a poner eso, ¿sí? Según donde se encuentre B. Recordemos que todo depende finalmente de dónde está ubicado B. Entonces, como hemos supuesto dos casos en este dibujo, ¿cierto? En el fondo trataré de ilustrar ambos a la vez. Bueno, entonces, como bien dijimos, puede ocurrir, puede ocurrir que B con uno de estos puntos medios que B coincide, perdón, me comí con uno de estos puntos medios, y en ese caso tendríamos, en cuyo caso, digamos, en cuyo caso la medida del segmento sería, entonces, por un lado, recordemos que teníamos n más un medio, y ahora si le sumamos el punto medio del
punto medio de un segmento unidad sería más un cuarto. En el caso bonito, ¿cierto? O bien que A mide n más un cuarto, ¿cierto? Es decir, los dos casos, dependiendo de cuál de estos dos lugares estaba. Si estaba en este primer lugar, puede medir n más un cuarto. Y si estaba en este otro lugar, ya era n más un medio, entonces más el nuevo punto medio que sería más un cuarto. En caso contrario, ¿qué es lo que esperan ustedes que ocurriría? El proceso continúa, ¿cierto? Supongo que más o menos se esperaba. Entonces, mediante cada paso, se obtiene un valor más próximo a la longitud del segmento buscado y eventualmente obtener un número finito que es lo que queremos buscar, ¿no? Vamos a decir que el proceso anteriormente descrito, perdón, descrito se llama medición. Y el nuevo, digamos, el número encontrado o hallado es la medida del segmento AB. Ahora, la medida del segmento AB generalmente se denota como M, como M del segmento AB. Como medida, ¿cierto? Del segmento AB. Bien, entonces todo eso para medir. ¿Cierto? Entonces, desde que se formalizó la noción de medición de segmentos, se realiza mediante un proceso recursivo de comparaciones con otros segmentos. Ahora, claramente de forma teórica, ¿cierto? Porque sabemos que si para medir un segmento en algún momento alguien trata de hacer esto, si bien sabemos que, el enunciado dice que vamos a tener un número finito, ¿cierto? Porque en el fondo el, el número de veces que realizamos el paso es el que nos determina, y a la vez sabemos que dada la extensión de los números reales podemos continuar, si bien una cantidad finita de veces, eso no nos puede decir cuándo vamos a terminar de realizar este proceso, ¿cierto? Ya, entonces, bueno, hacemos que en la práctica cambie un poco la situación. Bien, hacemos una siguiente definición, la de medida de segmentos. Diremos que la medida de segmentos es una función que asigna a cada segmento un número real positivo, tal que cumple que para un segmento CD, el cual fijamos con medida 1 o medida unidad,
Diremos que la medida de este segmento CD es 1, y lo cual se denota con CD sin la barrita de segmento, ¿cierto? Es decir, medida del segmento CD o bien la medida de CD es 1, ¿ya? Lo cual se conoce como el segmento unitario o unidad. Por otro lado, la medida del segmento AB diremos que es igual a la medida del segmento A1 B sub 1, lo cual se puede notar nuevamente sin la barrita de segmento y sin el M, ¿cierto? Si solo si los segmentos son el mismo. En otras palabras, dos segmentos son congruentes si solo si tienen la misma medida. También diremos que si B es un punto que está entre A y C, entonces la medida del segmento AC es igual a la medida del segmento AB más la medida del segmento BC. También diremos que la medida de un segmento AB es igual a 0 si solo si A coincide con B. Recordemos que este segmento recibía el nombre de segmento nulo. Para la medida de ángulos, diremos que una función que asigna a cada ángulo un valor real positivo y distinto a 0, tal que, bueno, en este caso sí puede ser 0, ¿no? Tal que para un ángulo, diremos PQR, la medida será 1 y que también recibe el nombre de ángulo unitario. Entonces, para la medida, nuevamente se antepone el M al respecto al ángulo, ¿cierto? Es la forma de denotar la medida con respecto a denotar solo el ángulo. Entonces, un ángulo, digamos, por sí solo un ángulo no vale 90 grados, ¿cierto? Es la medida del dicho ángulo que vale un cierto valor. ¿Ya? Es lo que se ha anunciado en un principio. Entonces, ahí también hay que tener ojo con la escritura a partir de continuidad cuando hablemos del ángulo en cuestión o de la medida del ángulo en cuestión, o lo mismo para los segmentos. ¿Ya? Que hablemos de un segmento o que hablemos de la medida de este, hay que tener cuidado, ¿cierto? Referirse a la medida como corresponde. Bien, en el segundo llamado, nuevamente dos ángulos, o la medida de dos ángulos serán iguales si solo si sus ángulos son congruentes. Eso nos dice 2. El punto 3 nos dice que si dos ángulos son adyacentes, en este caso el ángulo BAC, el ángulo CAD son adyacentes, y además la semirrecta AC está contenida en el interior del ángulo BAD, entonces la medida del ángulo BAC más la medida del ángulo CAD es igual a la medida del ángulo BAD. Entonces, si miramos esto en el dibujito, en el fondo tenemos dos ángulos adyacentes, ¿cierto? En el fondo eso. Y AC sería esta, ¿cierto? AC. Perdón por lo mal dibujado. Entonces, la suma de estos dos sería la medida total del ángulo, ¿cierto? Eso es lo que nos quiere decir en el fondo el punto 3. Y 4, nuevamente tenemos la medida del ángulo AB es 0, si solo si las dos semirrectas que definen el ángulo coinciden. Recordemos que nuevamente este ángulo recibe el nombre de ángulo nulo. Según el teorema 23, todos los ángulos rectos son congruentes. Esto vimos la unicidad del ángulo recto. Y por lo tanto, utilizando la propiedad 2 anteriormente, estos tienen la misma medida. Es decir, todos los ángulos rectos tienen la misma medida. Podemos entonces emplear como unidad de medida angular una 90ª parte del ángulo recto. Es decir, 1 sobre 90, ¿cierto? Dicha unidad de medida la llamaremos grado. Con esta unidad de medida, cualquier ángulo tiene una medida entre 0 y 180 grados. La medida del ángulo nulo será 0. La del ángulo llano será 180 grados. Análogamente, como en segmentos, es posible demostrar que dado un número real
alfa entre 0 y 180, se puede construir un ángulo cuya medida sea alfa. Es decir, de la misma forma que hicimos el teorema 31, se puede expresar con respecto a ángulos. Algunas observaciones respecto a esto es que en cada segmento existen puntos que lo dividen en segmentos congruentes, que en el fondo era lo que nosotros llamamos el caso bonito, ¿cierto? De la demostración, en el que justo coincide el punto con el número de segmentos que lo dividen. 2, en cada ángulo, por su vértice, pasan semirectas que lo dividen en n ángulos congruentes. Entonces, lo mismo que hicimos para segmento puede ocurrir para el ángulo. Si tenemos que el segmento AB es mayor que el segmento CD, como medidas, ¿cierto? O sea, perdón, como segmento simplemente. El segmento AB es mayor que el segmento CD, si y solo si la medida del segmento AB es mayor que la medida del segmento CD. Recordemos que el sí solo sí ahí se emplea en ambas direcciones, ¿cierto? Si el ángulo ABC es mayor que el ángulo AB1, A1, B1, C1, se tiene que la medida de este ángulo también será mayor al ángulo A1, B1, C1, ¿cierto? Nuevamente ahí se implica un sí solo sí, es decir, en la dirección contraria también funciona. Si la medida de un ángulo es mayor que otro, entonces el ángulo también será mayor que el otro. Los puntos medios de segmentos congruentes determinan segmentos congruentes. Ya, eso también lo hemos probado. El punto 6 nos dice que las bisectrices de ángulos congruentes determinan ángulos congruentes. Y la observación número 7, a considerar que la medida de un par lineal es constante e igual a la medida de un ángulo llano. Entonces recordemos, bueno, justamente por definición de par lineal, ¿cierto? Se sabe que corresponde a un ángulo llano. Pero ahora podemos relacionar con respecto a las medidas, lo que no habíamos hecho anteriormente. Entonces, recordemos que cuando hablábamos de ángulo recto, generalmente uno tiene la noción de ángulo recto, lo asocia con la medida, que es 90 grados, ¿cierto? Recordemos, sin embargo, que nosotros hicimos la definición de ángulo recto con respecto a la intersección que había, ¿cierto? Si la intersección entre dos rectas era perpendicular, era un ángulo recto. Bien, entonces empleamos una definición, la definición 25, nos dice que dados los ángulos del vértice A y B, si tenemos que las medidas del ángulo A más la medida del ángulo B es 180, diremos que A es suplemento del ángulo B, o bien que A y B son ángulos suplementarios. Por otro lado, si la suma del ángulo A más la medida del ángulo B es 90, diremos que los ángulos A y B son complementarios. Entonces tenemos el suplemento y el complemento de un ángulo, lo cual nos permite enunciar el teorema 32, que nos dice que los suplementos de ángulos congruentes son congruentes y que por otro lado los complementos de los ángulos congruentes son congruentes. Entonces para esto uno fija dos ángulos suplementarios de otros dos ángulos respectivamente, ¿cierto? Tales que las sumas de ellos sean 180 y tenemos un... Bueno, esto lo podemos probar porque es muy cortita, así que este vale la pena probar. Entonces vamos a demostrar el teorema 32. Al menos podemos hacer el A. Entonces vamos a hacer solo el A, el B lo vamos a dejar de ejercicio. Entonces vamos a decir sean A y B, B, ángulos suplementarios de, vamos a decir, bueno, D y E respectivamente. O sea, quiere decir que A es suplemento de D y que B es suplemento de D, ¿cierto? Sí, respectivamente. Bueno, y lo que tenemos en el fondo es que
Los suplementos de ángulos congruentes son congruentes. Ah, bueno, eso. Hay dos de ellos que tienen que ser congruentes. Vamos a decir tal que D y E son congruentes. Ahí sí. Ya. Puede ser A congruente con B o bien puede ser D congruente con E, pero no nos vamos a dar cuenta que es la misma cosa. Bien, entonces por hipótesis, lo que tenemos es que la medida de A más la medida de D es 180, ¿cierto? Y tenemos que la medida de B más la medida de E también. Pero tenemos que D y E son congruentes. Y sabemos que sean congruentes, por lo que vimos anteriormente, es un sí solo sí, que la medida de D es igual a la medida de E, ¿cierto? Entonces tenemos aquí estas dos medidas son iguales en el fondo. ¿Esto qué implica? Si nos damos cuenta aquí, en la suma anterior, implica que la medida de A es igual a la medida de B, ¿cierto? Vamos a hacerlo así rápidamente. Claro, si estas dos medidas son iguales, aquí basta restar, por ejemplo, ¿cierto? Digamos, aquí lo más sencillo sería restar acá. Si uno lo quiere anotar bien, digamos, vamos a poner aquí 1, 2. Entonces después aquí, antes del luego, uno pone, o aquí, ¿a cuál le restamos cuál? Creo que da lo mismo, ¿no? De 1 menos 2, 2 puntos, luego eso. ¿Sí? Claro, porque si restamos esto hacia abajo, supongamos, me va a quedar la medida de A menos la medida de B, estos se me eliminan, entonces la medida de B la paso hacia acá y me queda que la medida de A igual a la medida de B, ¿cierto? Ahí me nos queda inmediatamente. Y como vimos, las medidas son iguales, si solo si los ángulos son congruentes, ¿cierto? Y así tenemos inmediatamente lo que queremos probar. Entonces, como dijimos, el caso B es análogo, ¿cierto? Vamos a poner así, análogo. Lo único que hay que cambiar aquí es 90, ¿cierto? Y sería exactamente lo mismo. Entonces ahí se deja para que lo reestructuran un poquito. Entonces vemos que los ángulos suplementarios de ángulos congruentes son congruentes, lo mismo para los ángulos complementarios. Como observación, usaremos para la medida de los ángulos letras griegas, como alfa, beta, gamma, teta, etc. Y muchas veces abusando de la notación y entendiendo por el contexto de lo que se quiere decir, usaremos indistintamente el ángulo o su medida. ¿Ya? Es decir, como dijimos aquí, vamos a utilizar muchas veces solo la letra que define el vértice del ángulo, cierto, cosas por el estilo, sin omitir la M por un abuso del lenguaje. Sin embargo, ahí nuevamente se hace el énfasis en que es por abuso de notación. Sin embargo, creo que en la mayoría de las clases, pues, o de las demostraciones de las clases, voy a evitar tratar de hacer ese tipo de abuso del lenguaje para que no se me malacostumbren, porque después empiezan a utilizar el mismo lenguaje, ¿cierto? En cuyo caso se asume la responsabilidad, por así decirlo. Bien, la definición 26 no establece las rectas paralelas. Nos dice que considerando dos rectas, L y R, dadas en un mismo plano, diremos que L es paralela con R y lo denotaremos de esta forma si ocurren dos cosas. Una, L es la misma recta R, es decir, L y R coinciden, o bien, si las dos rectas son distintas, L es diferente a R y además su intersección es vacía. Generalmente uno utiliza la segunda, ¿cierto? Sin embargo, recordemos que dos rectas paralelas es porque, bueno, como rectas, ¿cierto? Si tenemos dos segmentos contenidos sobre una misma recta, estos son paralelos, ¿cierto? Entonces, cualquiera de estas dos definiciones es la que corresponde a rectas paralelas. Esto nos va a permitir enunciar
un siguiente teorema posterior a la definición. Vamos a hacer la definición y con esto vamos a terminar. La definición 27 nos da el título, digamos, de ángulos alternos internos. Sabemos que ya agregando el paralelismo, ¿cierto? En nuestro estudio se abre un nuevo mundo de propiedades. Dadas dos rectas distintas psicoplanares, cualquiera, cortadas en puntos distintos por una secante, se llaman ángulos alternos internos aquellos que 1. Tienen sus vértices en puntos distintos. 2. El segmento cuyos extremos son los puntos distintos es común a los dos ángulos. Y 3. Sus interiores están en semiplanos opuestos con respecto a la recta secante. Y 4. Que no son adyacentes. Entonces, en el fondo, bueno, para la demostración igual aquí queda más o menos claro cuál es el tipo de cosa, pero es cierto, ustedes saben, ¿cierto? Tenemos dos rectas distintas que están en el mismo plano. Vamos a hacerlas más o menos chuecas, digamos, para que se note que no cumplen nada de estas cosas, ¿cierto? Y cortadas por una secante. O sea, la secante es cuando las intersectan en más de un punto. Bueno, en este caso son puntos distintos a ambas rectas. Entonces, ¿cuáles son los ángulos alternos internos? Bueno, tienen vértices en puntos distintos. El segmento cuyos extremos son los puntos distintos es común a los dos ángulos. Bueno, sigue siendo esto en estos dos puntos. Sus interiores están en semiplanos opuestos respecto a la recta secante. Es decir, uno va a estar por este lado, el otro va a estar hacia el otro lado. Y que no son adyacentes. ¿Sí? Entonces, los alternos internos, en el fondo tenemos estos de acá. Tenemos estos de acá, ¿cierto? Entonces la figura, aquí, bueno, estaba mucho mejor este dibujo. Tenemos los ángulos A', B'B, B'Bc, alternos e internos, los que se mencionan ahí dibujados o pintados. Consideremos que dadas dos rectas distintas y coplanares cortadas por puntos distintos en una secante, los ángulos que tienen sus vértices en estos puntos y sus interiores están del mismo lado respecto a la secante, y uno de los lados que está sobre la secante contiene el lado del ángulo, se le llama ángulos correspondientes. Entonces, en este caso, bueno, en el fondo es porque están en el mismo lado, ¿cierto? Si se dan cuenta en la descripción, nos dice que están en el mismo lado, solo que respecto a las distintas rectas que son cortadas por esta secante. Dadas dos rectas distintas y coplanares, cortadas en puntos distintos por una secante, los ángulos que tienen sus vértices en estos puntos, sus interiores están a un mismo lado de la secante y son adyacentes al segmento común, cuyos extremos son los puntos distintos, se les llamará ángulos interiores. Bueno, en este caso, claramente porque están hacia el interior. Si tuvo digamos, de la forma más básica, pero a la vez fácil de entender esta cosa, es porque si tengo las dos rectas, una que las corta, los que están hacia el interior son los interiores, ¿cierto? En el fondo, digamos que la forma intuitiva es la forma fácil de poder entender cuáles son los interiores y cuáles son los exteriores y todo eso. De la figura, tenemos los ángulos de prima B'C' y B'Bc, que son correspondientes, y los ángulos C', B'B y CB', ángulos interiores. Sí, entonces tenemos D', B'C, es decir, este, y tenemos B'Bc, ¿cierto? Eso. Bueno, estos dos son correspondientes. Y los ángulos interiores, bueno, sería el mismo, este mismo, con respecto a ese. Ahí sí. Bueno, entonces esto nos permite enunciar un teorema, el cual vamos a probar a partir de la siguiente clase, que habla de ángulos alternos internos, ¿ya? Entonces, si tenemos ángulos alternos internos congruentes, nos establece que estas rectas que son cortadas por la secante son paralelas, ¿ya? Ese es el tema en el cual vamos a quedar por hoy.